Dime una cosa, ¿cuál es el animal más enorme que has visto en persona? ¿Una jirafa en el zoológico? ¿Un oso tomando el sol? ¿O tal vez un rinoceronte en un safari? Sin duda, todos son criaturas impresionantes, pero ninguno de ellos se acerca al tamaño de los verdaderos gigantes que han existido en la historia de la Tierra. De hecho, ni siquiera figuran como los más grandes dentro de su propia especie. Así que prepárate, porque estás a punto de conocer a los titanes del reino animal que te van a dejar con la boca abierta. Número 5. Paleoloxodon namadicus, elefante gigante. Probablemente no te sorprenda saber que el animal terrestre más grande de la actualidad es el elefante. En concreto, el elefante africano. Los machos pueden alcanzar hasta 4 metros de altura, en los hombros, y pesar unas impresionantes 12 toneladas. Sin embargo, durante el periodo Pleistoceno, hace entre 2.5 millones y 11.700 años, existió un pariente aún más colosal, el Paleoloxodon namidicus. Gracias al hallazgo de un fémur parcial de unos 2 metros de largo, los paleontólogos estiman que este antiguo elefante llegaba a medir unos 5 metros de altura en los hombros, superando con creces a cualquier elefante moderno. De hecho, eran más altos que un T-Rex y un humano juntos. Pero eso no es todo. Su peso rondaba las 24 toneladas, más del doble que un elefante africano actual. Sus colmillos rectos, de 3.5 metros de largo, duplicaban la longitud promedio de los colmillos modernos, y uno solo podía pesar hasta 117 kilogramos, más que un adulto estadounidense promedio. Con semejantes dimensiones, no cabe duda de que estos gigantes prehistóricos fueron los mamíferos terrestres más grandes que jamás hayan pisado la Tierra. Superarlos no va a ser nada fácil. Número 4. Arctotherium agustidens, oso polar gigante. Aunque lucen adorables desde lejos, los osos polares son enormes y poderosos depredadores del Ártico. Pueden pesar más de 590 kilogramos, medir hasta 1.5 metros de alto a los hombros y alcanzar los 3 metros de largo, lo que los convierte en el oso y el carnívoro terrestre más grande del mundo. A pesar de su tamaño, no son los osos más grandes que han existido. Ese título lo ostenta el Arctotherium angustidens, un coloso prehistórico que vivió en Sudamérica hace entre 1.2 millones y 500.000 años. Sus restos fósiles, comparados con los de osos modernos como el andino o el negro americano, revelan un tamaño descomunal. Los paleontólogos estiman que este superoso podía pesar entre 930 kilos y 2 toneladas. Incluso en su versión pequeña, era un tercio más grande que un oso polar, y al pararse en sus patas traseras, se calcula que podía alcanzar una altura de 4.2 metros. Solo sus patas delanteras medían 38 centímetros, más del doble que una mano humana. El ejemplar más imponente fue descubierto en la década de 1930, durante las obras de construcción del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Sus restos aparecieron en una profundidad de 9.6 metros, y décadas más tarde, en 2011, este fósil fue reexaminado y confirmado como el oso más grande del que se tenga registro en la historia. Lamentablemente, o tal vez afortunadamente para nosotros, la desaparición de este oso polar en América del Sur probablemente se debió, en primer lugar, a la extinción de los megaherbívoros, que constituían su fuente principal de alimento, sumado a significativos cambios ambientales ocurridos durante el Pleistoceno. Menos mal, porque encontrarse con uno de estos cara a cara sería absolutamente aterrador. Número 3. Epicjon haydeni, perro gigante. Los perros son, sin duda, los mejores amigos del ser humano, sin importar su forma, color, nivel de ternura o tamaño. Bueno, aunque no estoy tan seguro de este último. Lo que estás viendo es el Epicjon, un cánido prehistórico que vivió durante el Mioceno temprano hasta el Mioceno tardío. Desde hace 20.6 hasta 5.3 millones de años existieron durante cerca de 15.5 millones de años. Estos colosos pasaron a la historia como los perros más grandes que jamás hayan existido. Un dato curioso es que el nombre Epicjon se traduce como más que un perro, lo cual le queda perfecto considerando su tamaño gigantesco. Para que te hagas una idea, tenía la cabeza del tamaño de un león, pero con la forma de un lobo. Casi 1 metro de altura hasta los hombros,
y más de 2.5 metros de largo. Imponentes es quedarse corto. En promedio, pesaban unos 120 kilos, lo que equivale aproximadamente al peso de 40 caniches mini toy. Sí, lo calculé. Y eso no es todo. Algunos ejemplares incluso alcanzaban los 170 kilos, lo mismo que un gorila. Pero su parecido con el gorila no terminaba ahí. El Epicjon pertenecía a una subfamilia de cánidos conocida como Boropaginae, o sea, perros trituradores de huesos. Y estaban equipados con mandíbulas formidables, molares aplastantes y colmillos temibles, perfectos para pulverizar lo que se les pusiera enfrente. Los fósiles muestran dientes de hasta 15 centímetros y una dieta hipercarnívora, parecida a la de las hienas, que por cierto, ni siquiera son cánidos. Imagina tener uno de estos en casa como mascota. No sé tú, pero entre un perro del tamaño de un gorila y 40 caniches ladrando y saltando por todos lados, creo que sigo sin saber cuál me quedo. ¿Y tú cuál preferirías? Si eres del equipo de perros gigantes, dale like al video. Y si prefieres una jauría de caniches hiperactivos, no olvides suscribirte. Hecho. Seguimos. Número 2. Leschistis. Pez gigante. Durante la década de 1880, el hacendado Alfred Nicholson Slits recolectó impresionantes fósiles de pozos de arcilla cercanos a Peterborough, Inglaterra. En mayo de 1886, estos restos fueron examinados por John Whittaker Hulk, quien inicialmente los identificó erróneamente como placas dorsales del estegosaurio Homosaurus. Sin embargo, en 1888, el paleontólogo estadounidense Othel Charles Marsh visitó la granja de Leeds y rápidamente determinó que estos restos no pertenecían a un dinosaurio, sino que se trataban de los huesos craneales de un pez gigante. Apenas 2 semanas después, el británico Arthur Smith Woodward analizó los fósiles y comenzó a trabajar en su descripción científica, publicada en 1889. En esta, bautizó a la especie como Leschistis problematicus. Este enorme pez habitó los océanos hace 165 millones de años, alcanzando unos 17 metros de largo y cerca de 50 toneladas de peso. Superaba el tamaño de un autobús escolar, lo que lo convertía en una presencia imponente en las profundidades marinas. Hoy en día, el pez óseo más grande conocido es el pez luna, pero incluso con su masa de alrededor de 2 toneladas, solo representa una mínima fracción del tamaño del Leschistis, tan solo un 10%. Honestamente, me alivia saber que estas criaturas ya no existen. Si todavía nadaran por los mares, creo que pensaría 2 veces antes de meterme al océano. Número 1. Gigantolopithecus blacki. Gorila gigante. Los gorilas orientales de tierras bajas son, hoy en día, los primates más grandes e imponentes del planeta. Los machos adultos pueden medir alrededor de 1.5 metros de altura y pesar hasta 220 kilos, con cuerpos tan musculosos como intimidantes. Pero por asombrosos que sean, alguna vez existió un primate que los haría parecer pequeños a su lado. Se trata del Gigantolopithecus blacki, una criatura tan colosal que, aunque solo se han encontrado dientes y mandíbulas, su tamaño ha permitido a los paleontólogos estimar que alcanzaba hasta 3 metros de altura y unos 540 kilos de peso. Literalmente una mezcla entre King Kong y Godzilla, pero real y mucho más hambriento. Lamentablemente, su imponente tamaño fue también su perdición. Aunque probablemente era herbívoro, su dieta requería enormes cantidades de frutas, hojas y plantas del bosque. Sin embargo, hace unos 10.000 años, el cambio climático fue transformando esos frondosos hábitats en bosques desiertos, reduciendo drásticamente su fuente de alimento. Y así, este gigante desapareció de la faz de la Tierra. ¡Qué tragedia! Aunque admitámoslo, menos mal que no nos cruzamos con uno por ahí. ¿Cuál de estos animales gigantes te dejó con la boca abierta? ¿Había alguno en el top 5 que ni sabías que había existido? Cuéntamelo en los comentarios y recuerda, siempre hay algo nuevo que aprender. Muchas gracias y no olvides suscribirte a mi canal, Reino Curioso.